Hola, bienvenidos al canal. Hace poco publiqué en la pestaña de comunidad del canal un mensaje pidiéndoles que me dejaran ahí algunas preguntas o algunos temas que ustedes quisieran que tocara en los futuros programas. Así que voy a comenzar una serie de videos respondiendo precisamente esas preguntas que ustedes me dejaron ahí en la pestaña de comunidad. Si aún no han visto esto, diríjanse a la pestaña de comunidad aquí en la página principal del canal y ahí pueden ver el mensaje y pueden comentar qué tema o qué duda tienen para que yo, pues si lo sé, ¿no? Si he investigado ese tema, pues lo comparta en un video. Y así entre todos, pues vamos aprendiendo. Vamos con la primera de ellas, que la tengo por acá. Este mensaje nos dice: hola Salim, gracias por todo este aprendizaje y por darnos este espacio para dejar nuestros comentarios y dudas. Quisiera saber, porque siempre me lo he preguntado, si los animales no están como nosotros en la escala ascensional en los 7 días de creación. Si ellos no acumulan karmas, ¿por qué unos tienen vidas de riqueza y felicidad y otros vienen a vivir miseria, hambre, maltrato, sufrimiento y abandono? Yo soy amante de los animalitos y me duele esa realidad, la cual quisiera me explicaras. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bien, aquí tenemos la primera pregunta y me parece muy interesante. Yo iré escogiendo las preguntas que me parezcan más importantes para contestar, las que creo que nos puedan aportar a todos cuando se estudia y se intenta resolver esa duda. Obviamente no podré responder a todos porque son muchos mensajes, pero trataré de hacerlo en la gran mayoría. El tema de los animales es algo que me preguntan mucho. ¿Qué papel tienen los animales en la creación? ¿Los animales reencarnan? ¿Los animales tienen karmas? ¿Los animales... ¿Está bien que el hombre se coma algunos animales? ¿Cuál es el papel? ¿Qué pasa con los animales? ¿Los hombres son animales? ¿Estamos a la misma altura e importancia en la creación? Voy a tratar de responder todas esas dudas en este programa. Para empezar a abordar este tema, nosotros tenemos que ir al mismo origen de la creación. Lo he hablado en varios videos cuando me refiero a lo que el libro secreto de Juan habla de las tres fuerzas: la fuerza del Padre, de Bárbelo y del vástago. De estos tres pilares de la creación, de estas tres leyes, se fundamentó todo lo que existe. Toda esa fuerza, toda esa ley que el libro secreto de Juan llama el verbo, se expandió en todas las creaciones y todas estas creaciones contienen la energía de vida, la luz y la fuerza del verbo para existir. Por supuesto, los animales también la tienen. Esta fuerza del verbo se esparció por todos los universos, galaxias, sistemas, mundos sistémicos y por supuesto a sistemas solares y a planetas como el nuestro, como la Tierra, ¿no? Esta información ustedes la podrían ampliar si así les interesa en la conferencia que hice llamada La esencia de tu existencia. Aquí amplío mucho más este tema. En los planetas como la Tierra, dotado de elementos y de unas condiciones favorables para el desarrollo de la vida humana como la humanidad terrestre, ¿no? Humanidades semejantes a nosotros, con cuerpo físico, con unas condiciones de aprendizaje, bueno, con todas las condiciones que tenemos nosotros, el planeta adecuado es la Tierra. Así fue diseñado, así fue creado y por eso fuimos sembrados en este planeta. Pero en este planeta los únicos seres vivos, por supuesto, no somos los seres humanos. Este planeta tiene más seres vivos y los primeros que conforman el ecosistema del planeta Tierra son los 4 elementos. Los 4 elementos manifiestan la fuerza de la naturaleza en el aire, el fuego, la tierra y el agua. Esa fue la composición determinada y designada para el planeta Tierra, la Pachamama. Estos 4 elementos sustentarían la vida de las especies que se desarrollarían en él: las plantas, los animales y hacia el futuro el ser humano. Nuestro planeta atraviesa eras planetarias. La primera era planetaria está determinada pues por el inicio, ¿no?, de la conformación del planeta, donde al principio los elementos son mucho más fuertes: las erupciones volcánicas, el movimiento de la Tierra, los huracanes, el nivel de los océanos es demasiado alto. Es decir, esa era inicial de la Tierra no es apta para la vida animal ni humana, y creo que para la vegetal tampoco. Difícilmente se podrían haber desarrollado plantas como las tenemos hoy en día. Entonces, esa primera era está determinada por los 4 elementos.
Al pasar el tiempo, los elementos fueron aplacando su fuerza para ir moldeando lo que sería la geografía planetaria. Corrieron fuentes de aguas cristalinas, aguas de creación. Digamos que uno de los elementos más importantes de la Tierra es el agua. El agua es la base de la creación en este planeta de los animales, las plantas y el ser humano. De hecho, nosotros, dice la ciencia, que somos aproximadamente un 70% de agua. El agua es esencial para la vida. También los otros elementos, pero el agua digamos que es la base. Entonces así se determinó esa primera era planetaria, los elementos se aplacaron y al pasar esa primera era el planeta estaba listo para entrar a la segunda era planetaria. Y esa segunda era planetaria estaba basada en la existencia de el verde, ¿no? Las plantas, hermosos paisajes, sus variados climas, la perfecta armonía, su matemático equilibrio, el amor eterno, su maternidad infinita como madre tierra y su belleza incomparable. Aquí es donde empieza a surgir el verde, las plantas de vida que determinarían el comienzo de esa segunda era planetaria. En medio de esa segunda era planetaria, también comenzaron a desarrollarse las plantas comestibles, con semillas, con flores muy hermosas, el fruto, los vegetales. ¿Y por qué esto comenzó a existir? Bueno, porque dentro de esa segunda era planetaria ya se comenzaba a contemplar la llegada de otros seres vivos, porque las plantas son seres vivos. Digamos que los primeros seres vivos que poblaron la Tierra dentro de lo que nosotros pues entendemos como ser vivo fueron las plantas. Porque obviamente ya la Tierra estaba viva antes de que hubiese plantas aquí, los elementos son seres vivos, pero bueno, esa primera etapa pasó, esa primera era. Y la segunda era comenzó con la existencia de las plantas, las semillas, el fruto. Ese primer ecosistema, ese primer reino vegetal como seres vivos comenzaron a poblar la Tierra. Y el reino vegetal comenzó a existir para preparar la venida de los siguientes seres vivos. Y aquí es donde entran los animales. Los animales entran dentro de esa segunda era planetaria, final de la segunda era planetaria. Y los primeros animales que existieron fueron los reptiles, los animales que se arrastran. Estos animales fueron los primeros porque son los más básicos, los más instintivos, los menos complejos. Y ellos necesitaban, primero, que los elementos se aplacaran en esa primera era planetaria, luego que comenzara a existir plantas, el verde, semillas, fruto, para poder alimentarse, los que fueran herbívoros. Y bueno, también estaban dentro de ellos animales carnívoros que consumían presas o animales inferiores como base de su alimentación. Eso siempre ha existido. El tema de la caza dentro de los animales, de que hay una cadena alimenticia, eso siempre ha existido y ese ha sido el diseño. Eso no es perversidad, eso no es que haya un Dios creando un circo para entretenerse viendo cómo los animales atacan los unos a los otros. De esa forma se mantiene el equilibrio, porque si no habría que decir que pobrecitas las plantas, porque los animales se las comen y las plantas son seres vivos. Pero las plantas, en la escala de la creación, es un ser creado precisamente para servir a los animales como alimento, para ayudar al proceso de creación de oxígeno en la tierra, y a futuro también para alimentar a los seres humanos. Entonces habría que decir, qué horrendo los animales, el ser humano, porque se comen a las plantas que son seres vivos. Y usted dirá, bueno, pero es que no es lo mismo, pero ese es el diseño. Ese es el diseño y hay animales que son carnívoros y hay animales que son herbívoros. Y aquí dentro de esto no hay maldad, no hay un sufrimiento como nosotros lo percibimos, simplemente es el mismo desarrollo en la creación, el mismo desarrollo de las especies. Luego de los reptiles que fueron evolucionando, el tema de la evolución es real, no 100% como lo plantea Darwin, pero la evolución es real en los animales. Los animales sí evolucionan en otras especies, el ser humano no. El ser humano no evoluciona de los primates al Homo sapiens. Esa teoría es falsa, yo lo he hablado en otros videos acá en el canal, así que eso solo aplica para los animales que sí evolucionan y comienzan a surgir desde los reptiles, los animales acuáticos. Los animales acuáticos ya son más complejos que los reptiles. Dentro de estos animales hay muchas especies que comenzaron a poblar la vastedad de los océanos y estos animales también se alimentan de plantas marinas y también hay procesos de carnívoros que se alimentan de otras especies acuáticas.
Estas fueron las segundas especies que comenzaron a poblar la Tierra, los animales acuáticos que también continuaron evolucionando. ¿Y en qué animales evolucionaron? En los animales terrestres. Nacieron los terrestres, los mamíferos, los animales con vello que comenzaron a poblar las montañas, las sabanas, las selvas. Estos surgen de los acuáticos y estos son ya más complejos. Ya aquí estos tienen procesos que incluso se parecen, ¿no?, a procesos del ser humano. Por eso se compara el ser humano con los simios, como si nosotros fuésemos mamíferos. A nosotros se nos llama animales mamíferos y esto es porque nuestros hijos se alimentan de la leche materna, así como estos animales lo hacen. La cría se alimenta de la hembra. Entonces aquí, bueno, se muestran semejanzas. Son animales ya más complejos. Su estructura biológica, sus instintos comienzan a ser diferentes a los de los acuáticos y ya son especies más avanzadas. Dentro de estos también hay animales herbívoros, también hay omnívoros y también hay carnívoros. En todas las especies animales hay esta escala. Ese es el diseño del desarrollo de la vida animal. No es un diseño que yo creé, porque muchos me critican. ¿Tú por qué dices eso? Que los animales son importantes. Sí, son importantes, pero ese es el rol que tienen dentro de la creación. Ya si tenemos una queja por eso, pues ya habría que ir ante las leyes eternas y decir, oye, no me gusta ese plan. Bueno, ya pues eso ya es cosa de usted, pero esto tiene una inteligencia. Esto tiene un desarrollo inteligente que no comprendemos bien. Y por el hecho de no comprenderlo bien es que quizás estemos en desacuerdo con algunas cosas. Y los últimos animales en poblar la Tierra, que son los más avanzados, son las especies de aves, los animales alados. Los animales terrestres, algunos evolucionan en aves. Incluso hay algunos animales que parece que estuvieran en medio de esa evolución, como la ardilla voladora, que es un mamífero terrestre que escala árboles, pero tiene unas especies de cartílagos, ¿no?, debajo de los brazos que parecen como un paracaídas, como unas alas, y es capaz de saltar largas distancias como en una especie de planeo. Y ahí pues podemos ver una especie que estaría entre los mamíferos y las aves. Eso por poner un ejemplo, porque también estarían los murciélagos, que también son mamíferos y pueden volar. Entonces vemos cómo de los mamíferos evolucionan a las aves. Estos son los animales más avanzados. ¿Y por qué son más avanzados? Porque pueden volar. Y esa es una característica impresionante. Ya nos gustaría a nosotros como seres humanos poder volar. Dentro de estos también hay aves carnívoras que se comen los huevos de otras aves, se comen las crías, se comen otros animales y también hay aves herbívoras. Esto se cumple en toda la naturaleza. Ese es el diseño. No hay nada que hacer. Ese es el diseño. Y dentro de eso lo que hay es un desarrollo natural de las especies para mantener el equilibrio. Algunos se comen insectos y bueno, todo tipo de animales. Y otros pues prefieren las verduras o las frutas. Luego de la existencia de los animales en este planeta, llegó el hombre. Y el hombre llega en la tercera era planetaria. Recordemos que la primera era planetaria está determinada por los elementos. Luego llega la segunda era planetaria que está determinada por las plantas y los animales. Y cuando termina esa era, llega la tercera y ahí es donde el hombre es sembrado en este planeta como semilla de la creación. Tanto los cuatro elementos como las especies animales tuvieron una función en esas dos primeras eras planetarias y es preparar la tierra para la llegada del hombre. El hombre es la creación superior dentro de la tierra. El hombre está en la cúspide de la creación en este lugar o en este planeta. Los elementos primero moldearon la tierra para darle su forma, su geografía. Los animales terminaron de adecuarla. Por ejemplo, los grandes reptiles se alimentaban de las plantas gigantescas que había en esa época. Y las plantas que comenzaron a nacer miles de años después ya eran más pequeñas. Porque imagínense un ser humano viviendo entre estas gigantescas plantas y animales gigantescos, pues no hubiésemos sobrevivido. Los hombres alcanzaron a convivir con los grandes reptiles, pero no mucho tiempo. Ya era la etapa final de los grandes reptiles. Estas especies dejaron de existir, dejaron de ser, para darle paso a nuevas especies y reptiles más pequeños. Y esto se diseñó así para la supervivencia del ser humano. Los animales que habían antes de la existencia del humano en la Tierra y los que alcanzaron a convivir con él en su última etapa eran mucho más grandes, eran mucho más hostiles
Y si terminaban conviviendo juntos por mucho tiempo, el ser humano iba a desaparecer porque estos animales pues tenían cierto riesgo y así el plan lo determinó. Los dinosaurios se extinguieron y siguieron otras especies. Ya el planeta estaba listo para albergar al hombre que asciende hasta la altura del Padre Creador. Entonces aquí hay una diferencia muy importante entre el hombre, los animales y las plantas y los mismos elementos. Y es a nivel espiritual. Por eso aquí se dice, cuando el hombre sembrado ya estaba listo para ascender, para que ascendiésemos a la altura del Padre de la creación. Los animales no tienen ese propósito, las plantas no tienen ese propósito y los planetas tampoco tienen ese propósito. ¿Por qué? Por esto que vemos acá. El hombre universal, el hombre terrestre, tiene un espíritu. Un espíritu que a nivel humano se condensa en 7 logosoles. Ese espíritu tiene una característica y es que es un espíritu individual dentro del mismo espíritu de la creación. Es decir, al hombre se le dota de un espíritu individual para que forje su propia identidad. Ahí está, yo diría que la diferencia más grande. ¿Por qué? Los animales no tienen espíritu individual, son espíritus colectivos. Y estos espíritus colectivos están sujetos al espíritu de la creación, es decir, no tienen identidad propia, no tienen identidad diferente, individual. Por eso usted ve que los animales se mueven por instintos básicos de supervivencia, de reproducción, de alimentación, de buscar abrigo. Y los animales todos hacen todos lo mismo. Usted ve las hormigas, las abejas, y bueno, y de acuerdo a los animales tienen un comportamiento u otro, pero es un comportamiento, digamos que preestablecido. Y usted dirá, ay, pero es que yo tengo mi gatico y yo tengo mi perrito, y mi perrito es diferente al perrito del vecino. El perrito del vecino, pues, le gusta jugar con pelotas, y al mío, pues, no le gusta jugar con eso, sino le gusta jugar con las plantas. Entonces, por eso son diferentes y ellos sí son individuales. No, lo que pasa es que los animales, sobre todo los domésticos, al crecer muy cerca de los seres humanos, aprenden cosas diferentes a las de su propia naturaleza, porque los animales tienen mente, ellos pueden aprender. Usted le enseña algo a un perro y él lo va a aprender, aunque eso que él va a aprender no haga parte de sus impulsos instintivos y básicos como espíritu colectivo. Él lo va a aprender. Usted le enseña a recoger una pelota o a recoger un palito o a recoger un juguete, lo que sea, y él va a aprender a que cuando usted lo lance, él se lo trae. Y así pueden hacer muchas otras cosas, igual los gatos y los animales domésticos. En el tema de los animales salvajes ya es un poco más complejo, pero también usted les puede enseñar, por supuesto que sí, porque tienen su mente y tienen su aprendizaje, pero a nivel espiritual no tienen espíritu individual. Por lo tanto, los animales no reencarnan. El que reencarna con su espíritu individual es el hombre. ¿Y el hombre por qué tiene que reencarnar? Porque el hombre debe ascender a través de 7 pasos gestores, 7 tiempos en la creación de miles de millones de años para lograr llegar a la altura de la creación. Si queremos llegar a la altura de la creación, no puede ser de un día para otro. Necesitamos tiempo de aprendizaje, tiempo de depuración de nuestros errores, de depuración de nuestro espíritu, de aprender, de lograr nuevas escalas. Y para eso se necesita mucho, mucho tiempo. ¿Y eso cómo se recorre todo ese tiempo? A través de distintas experiencias, a través de la reencarnación. Y la reencarnación está sujeta a una ley de causa y efecto, o de karma y dharma, que depende del accionar positivo o negativo del hombre en sus vidas. Entonces los animales, claro que están sujetos a la ley de causa y efecto, pero están sujetos a esa ley desde un espíritu colectivo, no desde un espíritu individual como los seres humanos. Entonces los animales no reencarnan, ellos también sufren, pueden tener situaciones negativas, pero la gran mayoría de situaciones negativas de tristeza, de hambre, de maltrato que puede tener un animal, está más sujeta a lo que el hombre en su mal accionar les ha hecho, o a lo que este sistema perverso les ha hecho a los animales y a la naturaleza. Esas situaciones negativas de los animales están más sujetas a eso, a que ellos pues estén pagando un karma porque en una vida pasada fueron malos y en esta les toca sufrir. En los animales no aplica eso. Están sujetos a la ley de causa y efecto desde el espíritu colectivo, no desde un espíritu individual. En cambio, el ser humano, las situaciones negativas que él le pasan sí son forjadas por él mismo desde encarnaciones pasadas. Esa es la diferencia.
Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué en el reino animal hay odios, hay peleas? Incluso se ve el tema de que animales de la misma especie se juntan, ¿no? A nivel sexual, como pasa de manera desordenada en los seres humanos. Porque el argumento que utilizan estas personas defensoras de estos desórdenes de tendencias sexuales, dicen que no, eso sí es natural porque en la naturaleza se ve. Y por eso hay que apoyar eso y defender esto en distintas comunidades y todo este tema del libertinaje. Eso no es natural. Y si en la naturaleza pasa, es porque los animales, como especies inferiores al hombre, aprenden del hombre. Entonces, como el hombre en su desviación ha hecho estas cosas, esa memoria de información y de conocimiento se le traslada a los animales. Y ahora vamos a ver por qué. Ellos aprenden eso y replican en muchos casos esos comportamientos, como también los de violencia, los de conflictos entre ellos. Bueno, todos los comportamientos negativos que nosotros vemos en el reino animal han sido heredados por el mal comportamiento humano. El hombre, siendo la cabeza de la creación en este planeta, dirige, guía a las especies inferiores. Y eso es lo que ocurre en el tema de que los animales a veces se comporten de forma negativa. Ahora, ¿está bien, es válido que el ser humano se alimente de los animales? Así como entre los animales unos se alimentan de otros. Esto sí es permitido, pero ¿qué pasa? Anteriormente, cuando el hombre es sembrado en la tierra, en esos primeros tiempos que el hombre comenzó a caminar en este planeta, los hombres necesitaban el alimento. Y el principal alimento, es decir, la dieta de esos hombres primitivos, principalmente estaba basada en la carne, en las grasas, es decir, comían animales como fuente principal de alimentación. Y esto era necesario porque el ambiente en el que vivían los seres humanos en esa época era un poco más difícil, ¿no? Tenían que caminar largas distancias, tenían que soportar el frío, tenían que buscar albergue. Eran condiciones difíciles en ese tiempo de los hombres de las cavernas. Entonces necesitaban más grasa corporal, necesitaban más proteína y necesitaban altas cantidades de alimento. Entonces, si se comían una fruta o una planta y caminaban 10, 20 kilómetros, pues obviamente no los iba a sustentar igual a lo que los sustentaba si, por ejemplo, cazaban algún animal y se lo comían entre todos. Eso obviamente era permitido y los animales, como creación inferior al hombre, digamos que eso está dentro de, no de sus funciones, pero eso está dentro de lo que al hombre se le permite, así como el hombre se puede alimentar de las frutas y de las plantas. Luego fue avanzando el tiempo y la dieta del ser humano comenzó a agregar otros componentes como más frutas, más vegetales, de pronto algunas hortalizas, semillas, y la dieta del hombre pues se diversificó un poco más. Y ya el tema de los animales, de la proteína animal, no era, digamos, la base absoluta de esa dieta. El ser humano ha ido avanzando y nosotros seguiremos avanzando. Y el componente de la proteína animal dentro de nuestra alimentación cada vez más va a ir desapareciendo. Pero ¿qué pasa? Que eso es un proceso en el tiempo. Eso es un proceso que se va dando de acuerdo al avance espiritual del ser humano. Entre más avance y desarrollo tengamos, esa alimentación más material va a ir desapareciendo. Entonces pronto será reemplazada por una alimentación más saludable, de pronto a base de vegetales, de frutos, de semillas, que hacia allá es donde vamos. Entonces ahí es donde nacen tendencias como el veganismo bueno, y los vegetarianos. ¿Qué pasa con ellos? Que si bien se está promoviendo una alimentación sana, ahí lo que ocurre es que ellos están adelantando el desarrollo natural de la alimentación humana. Es decir, la gran mayoría de seres humanos en el impulso espiritual en que estamos, todavía no estamos del todo preparados para suplantar nuestra alimentación totalmente por vegetales o por frutas y dejar atrás 100% la proteína animal. Algunos lo podrán hacer, por supuesto que sí, pero la gran mayoría de seres humanos todavía no estamos listos. Y digo no estamos listos porque yo todavía consumo proteína animal. Menos que antes, pero todavía lo hago. Para mí sería muy difícil tener una dieta 100% vegetariana. De hecho, creo que en esta encarnación no lo lograré y yo soy completamente honesto. No lo lograré y creo que no es mi momento todavía. Así que quienes lo hagan, perfecto.
y si están saludables, perfecto. Hacia allá vamos. Así que no se trata de correr, de que no, yo tengo que ser vegetariano porque eso me hace espiritual. No, tú puedes comer carne y vas a tener el mismo nivel espiritual que un vegetariano o un vegano. Incluso hasta podrías tener mayor nivel espiritual porque, como enseñaba el Cristo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Es mejor que usted se coma unos buenos asados argentinos, pero usted esté trabajando en su odio, en sus vicios, en sus emociones negativas, a aquel vegano o vegetariano que se alimenta de pura lechuga, pero le tiene odio a su familia, a sus amigos, tiene vicios de alcohol y de otro tipo de sustancias y se está destruyendo. Es mejor que usted esté como el que se come los asados a aquel que se está comiendo la lechuga. ¿Sí se entiende el punto que quiero decir? En este punto, con humanidad, lo más importante es comenzar a trabajar las emociones, los pensamientos y las acciones. Y el tema de la alimentación va a venir por causa y efecto. Usted va a ser consciente de que su cuerpo debe cuidarlo más y va a ir modificando su dieta, pero eso paso a paso. Habrá algunos que lo podrán hacer más rápido, otros que se van a demorar un poco más. Entonces no se trata de correr, de que si no alcanzo a ser vegano, pues no logré mi avance espiritual. No, no se preocupe, que hacia allá vamos todos. Ese es el programa de ascenso y entre más ascenso espiritual haya, más pegados vamos a estar a lo natural. Entonces, eso como para aclarar la duda que tienen muchos del tema de la alimentación. Si usted se puede cuidar ahora, perfecto, pero si siente que no puede, trabaje en otros aspectos y poco a poco va a ver que tendrá algunos cambios también en la alimentación. Y esto pues nos confirma de que las criaturas inferiores al hombre, como las plantas y los animales, desde el corazón del hombre están gobernadas por su diástole y sístole. El hombre es la guía, el hombre es la creación más elevada en este planeta Tierra. Y que esto no suene a egocentrismo, porque muchos van a salir por allá, los animalistas, los veganos. No, que tú por qué dices esto, que el hombre es así. Nosotros no somos animales. El hombre no es un animal. Y cuando digo que el hombre no es un animal, no lo digo de forma despectiva. Los animales son seres diferentes al hombre. El hombre es otro ser. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, obviamente. El hombre es otro ser, tenemos otro rol en la creación. Las plantas y los animales nos sirven como acompañantes, como compañeros de proceso, como compañeros de ascenso en este planeta Tierra. Están para apoyarnos y están para que nosotros aprendamos de ellos y ellos aprendan de nosotros. Pero dentro de ese desarrollo, al hombre se le permite, sobre todo en las primeras etapas de su ascenso, alimentarse de plantas, de frutas y en algunos casos de los animales. De hecho, Jesús comía pescado. Entonces, imagínense si el hombre que representó la perfección encarnada en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, de vez en cuando se comía algún pescadito, y el pescado es un animal, entonces pues échenle la bronca a Jesús porque también él en su momento se comía pues su proteína animal. Entonces eso demuestra que la altura espiritual no está determinada solamente por la alimentación. La alimentación es una herramienta importante, siendo el hombre responsable por cada una de ellas. Entonces lo ideal es que el hombre, a pesar de que tenga esa autoridad y que se le permita en ciertos momentos tomar de la naturaleza para su propia supervivencia, el hombre debe cuidarla, la naturaleza, porque esa naturaleza le sirve al hombre. ¿Cuál es el problema? Que bueno, en este mundo de consumismo hay industrias a nivel mundial gobernadas por esta élite negativa que toma la naturaleza y la explota. Entonces ya aquí es donde entran las industrias de alimentación, donde explotan el reino animal, ponen a las especies en peligro de extinción, la naturaleza la contaminan con químicos, las semillas las hacen transgénicas. Bueno, ya ustedes saben de lo que estoy hablando. Y esa ya es la parte negativa y tergiversada de la relación original entre el hombre y la naturaleza. El hombre puede tomar de la naturaleza para su supervivencia, para alimentarse, pero cuando se hace en excesos y de la forma en que el mundo lo muestra, ahí es donde sí estamos equivocados. Lo que hacen las grandes industrias de alimentación y los mataderos de animales y todo eso, eso no está bien. Eso ya es la exageración o digamos que la tergiversación de todo este principio. Es responsable cada una de ellas de las que tome, dañe y use, sea para bien o para mal. Y de esta forma la creación se expande en toda la creación sintiendo toda su obra.
porque el hombre es la obra de sus manos y en el hombre se contiene toda la creación. Entonces, si el hombre toma de la naturaleza, él debe ser consciente y responsable de eso. Pero si la daña o la usa de forma negativa, también eso tendrá sus efectos. Porque si el hombre daña la naturaleza, obviamente eso tendrá un efecto negativo incluso también para el hombre. Si contaminamos los ríos, ¿qué agua vamos a tomar? Si ensuciamos los mares, ¿de qué nos vamos a alimentar también? Si dañamos los bosques, el oxígeno, al final es como si nos estuviésemos atacando a nosotros mismos. Porque contaminamos los elementos necesarios para la vida y entonces ya ellos no podrán seguir sustentando de manera adecuada nuestra propia vida. Y si exterminamos a las especies animales, es lo mismo. Entonces nosotros debemos estar conectados a la naturaleza y cuidarla, sin el fanatismo y sin las exageraciones de teorías de conspiración, de animalistas y de veganos, vegetarianos, que llevan esas ideologías a un extremo que tampoco lo tienen. Porque una mascota no es un ser humano. Hay personas que ponen a sus mascotas por encima de otro ser humano. Y eso es una exageración y no se está comprendiendo las escalas y los roles de cada creación en este planeta Tierra. Un animal es un acompañante, es un compañero de existencia, pero no puedes ponerlo al mismo nivel o por encima de un ser humano porque no estás entendiendo el desarrollo de la existencia, no estás entendiendo el papel que ese animal tiene en la creación y el papel que otro ser humano tiene en la creación. Y bueno, aquí se originan debates de que qué vida es más valiosa, si la de pronto un asesino en serie o un gatico. Bueno, ya en esos debates estas leyes pues no entran a debatir porque ya esos son conflictos humanos. Aquí las leyes de la naturaleza están determinadas de una forma, fueron regidas y establecidas desde el principio y ya los desórdenes ideológicos, morales que tengamos a nivel terrestre por todo el caos que hemos vivido aquí, ya eso es problema nuestro y eso lo tendremos que resolver nosotros. Aquí sí la creación no debate, aquí los que tenemos que debatir somos nosotros y aquí pues ya tenemos que asumir las consecuencias de cualquier acción que tomemos o decisión en torno pues al tema de la naturaleza. Así que bueno, esto es lo que yo puedo aportar de momento en este tema acerca de los animales. Son creaciones valiosísimas. Están para acompañarnos, están para que los cuidemos, los protejamos, pero sobre todo están para impulsar el desarrollo de la vida humana. Y si en algún momento, dependiendo del tiempo de nuestro desarrollo, tenemos que tomar de la naturaleza para nuestra propia supervivencia, tenga la tranquilidad que se nos es permitido hacerlo. Pero eso sí, hacerlo de forma mesurada, hacerlo de una forma pues que entiendas y seas consciente de que lo estás haciendo por un propósito y una supervivencia, no por consumismo ni por nada de lo que esta élite pues nos enseñó a hacer. Así que de momento lo dejo hasta aquí, espero que esta información haya podido responder algunas de las dudas en este tema. Y no es más, si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.